Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Yo saludo al ministro de Salud, Edgar Lama. Ministro, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Encantado de estar aquí. Gracias. Empecemos por la situación de emergencia que se están viviendo varias provincias del país por la temporada invernal. En su cartera, ¿cuál es el trabajo que se está haciendo? En mi cartera se hacen dos tipos de trabajo, esencialmente. El primero es trabajo de prevención, trabajo preventivo. Más agua equivale a más depósitos de agua y más depósitos de agua equivalen a más criaderos de mosquito. Ajá. Más criaderos de mosquito pueden causar más casos de dengue, chikungunya, Zika, entre otras enfermedades. También cuando el agua sube, aumentan los casos de leptospirosis por el tema de la interacción que tiene esto con las ratas. Uh-huh. ¿Qué sucede aquí? Hay que prevenir. En el caso de dengue es necesario fumigar, pero parece que la mayor parte de la población solo cree que la fumigación es la única solución. Sin embargo, hay muchísima otra gestión involucrada. En primer lugar, tenemos la fumigación, como ya mencioné, pero luego de eso las mingas que se organizan, se han organizado más de 13.000 mingas a nivel nacional para la destrucción de criaderos de mosquito y crear condiciones que no sean propicias para la propagación de enfermedades. Se han destruido más de 1 millón de criaderos de mosquito. Se ha fumigado con más de 2.5 millones en insecticidas que se han comprado. Tenemos las bombas, tenemos los vehículos, tenemos el equipo necesario para poder hacerlo. Se está llamando a la comunidad. Es un trabajo colectivo, duro, pero que está dando sus resultados. La mayor parte de los casos que teníamos concentrados eran en Napo y en Orellana, En los Amazonía. cuales ya han reducido para la semana epidemiológica número 11 que estamos el día de hoy viviendo. Se han reducido muchísimo. Y eso es una gran victoria para esta gestión y para este gobierno. ¿Qué más está ocurriendo en torno a la emergencia? Aparte Ah, de este tema bien importante, que si es que hay acumulación de aguas, la proliferación de brotes, ¿qué más pasa? me emocioné conversando acerca del control epidemiológico, pero luego de eso tenemos el, la gestión reactiva, porque existen estas desgracias. Hay personas que han sufrido muchísimo y me solidarizo plenamente con ellas. Yo mismo las estuve visitando en Manabí, en El Oro, en Los Ríos, pero la gestión del Ministerio de Salud Pública en este caso es remedial. Es cuando sucede algo, cómo podemos responder para darle atención a las personas que lo necesitan en ese momento. Dar atención en los albergues, se han dado más de 1.000 atenciones en albergues, se han dado más de 6.000 atenciones por lesiones o condiciones relacionadas directamente a la crisis invernal y al momento estamos preparados. Se respondió movilizando más de 400 personas, miembros del personal médico, tanto enfermeras como médicos, a los lugares. Han habido pocos casos de personas que requieren atenciones de complejidad y todos han sido dados de alta. Un señor se fracturó la cadera, ni siquiera necesitó cirugía, simplemente se le puso el calzoncillo de yeso ese que ustedes conocen y con inmovilización va a estar bien. Esto en la provincia del Oro. Por lo demás, estamos listos para lo que traiga la temporada. Señor ministro, le cambio de tema y esto tiene que ver con estos brotes de tuberculosis en la penitenciaría del Litoral. Se había hablado de 5 privados de libertad que fallecieron presuntamente por tuberculosis. Su cartera de Estado desmintió esta información, pero si es real este brote de tuberculosis en la penitenciaría. ¿Qué se está haciendo? Los médicos piden activar un cerco epidemiológico para que esto no se extienda. ¿Existen casos de tuberculosis en las penitenciarías? Es algo relativamente común. Si es algo que, si bien no debería alarmarnos, tenemos que tomar cartas en el asunto y se las está tomando, se está haciendo gestión. Estos 5 personas privadas de libertad que han sufrido, que han fallecido dentro de la prisión, no existe indicios para creer que han fallecido de tuberculosis. Para colmo, fallecieron todos al mismo momento o en la misma noche, lo cual es, Y no fueron asesinados. Eso está descartado. al momento no se encuentra descartado. Yo, como ministro de Salud, gestiono la política pública de Ujú, salud ujú. dentro del interior y a la atención preventiva y remedial. Sin embargo, la SNAI todavía no ha, y la Policía Judicial y las autoridades respectivas, no conozco el trámite con detenimiento, pero
no han generado un informe de autopsia que determine con exactitud la causa de la muerte de estas personas. Y hay que ser precisos con estos puntos. Hay 500 internos en la penitenciaría litoral que tienen tuberculosis. ¿Ese dato es real? 565 Ajá. hasta el momento que han sido diagnosticados, se encuentran en aislamiento, como indican las mejores prácticas internacionales y que nosotros, a las que nos acogemos, y están recibiendo tratamiento. Usted dice es relativamente normal. ¿Es relativamente normal ese número de infectados? Ese número no. Sin embargo, aquí tenemos un aspecto delicado acerca de la gestión de salud en un centro de privación de la libertad, que es que nosotros podemos darles el tratamiento, se lo ponemos en la mano, pero los derechos humanos consagran el derecho de las personas a autodeterminarse en cuanto a los tratamientos médicos. Ellos no podemos forzarlos a tomar un tratamiento y mucho menos a cumplir con un tratamiento completo. Sin embargo, se está haciendo cada gestión, se los está, por así decirlo, educando al respecto y no hay razón para creer que no tengamos éxito, más allá de cualquier cerco que se pueda realizar próximamente. ¿Pasa solamente en la penitenciaría litoral? Mayormente sí. En las otras existen casos que son, por así decirlo, marginales. ¿Cuántos son? ¿Se tiene el dato? Tenemos los datos completos, pero sería decirle, hay 10 en una, 5 en otra. Dentro de todos los centros privativos de libertad, tendría que revisarlo y le puedo hacer llegar con mi equipo este dato completo. ¿Por qué es más o menos normal que se produzca tuberculosis en un centro penitenciario? La Perdóname la ignorancia. tuberculosis viene de una bacteria. Si mal no me equivoco, Mycobacterium tuberculosis, que se propaga con facilidad en personas que tienen una inmunidad deficiente. Muchas personas privadas de la libertad lamentablemente sufren de VIH, son VIH positivos. Muchas también están en un estado de depresión por su misma condición. Están en un ambiente que no es un ambiente maravilloso, definitivamente ni propicio para la salud. Sin embargo, se les da tratamiento, se les da las atenciones, pero esto favorece a que estas personas se contagien con más facilidad. Entonces, por eso insisto que en este tipo de poblaciones es relativamente común que enfermen de tuberculosis. Aquí está el dato de un boletín del MSP. No registra fallecidos por tuberculosis en los centros de privación de libertad del país. Todavía no se confirma si los 5 que fallecieron eh, fallecieron por tuberculosis o no. 1.115 casos de tuberculosis están en tratamiento completo durante el 2025. Se han tamizado para tuberculosis a 290 ppls, de los cuales 138 fueron presuntivas para la enfermedad y se realizaron las pruebas rápidas moleculares para la confirmación. Su equipo me dio enseguida el dato. Buenísimo. Perfecto, sí, justamente ese es el punto. Hablemos de otro tema, ministro. Abastecimiento de medicinas. Hay todavía quejas, siempre hay quejas de usuarios del sistema de salud pública de que las medicinas no hay acceso, no hay abastecimiento y que los insumos médicos a veces tienen que ser comprados por los propios pacientes. Verá, en promedio, toda la red dispone de más del 75% de abastecimiento en medicinas. Es mi objetivo subirlo lo más cercano al 100 que sea posible. Entenderá que existen centros y centros, existen hospitales y hospitales. Hay centros en los que sí se ha reducido el nivel de abastecimiento de medicinas, entre algunas cosas porque los procesos no son realizados de manera transparente y eso es una política con la que yo no negocio. Los procesos de compras tienen que ser transparentes, perfectos, completos y, y más que nada no susceptibles a corrupción. ¿Cómo quiere limpiar o depurar este tema de la corrupción? En el SERCOM se llevan a cabo diferentes tipos de procesos, incluso quizás las subastas inversas sean una de las opciones más seguras para poder comprar medicamentos, pero siempre hay problemas. ¿Cómo usted planifica tener compras ágiles, baratas y libres de corrupción? Aquí hay un truco o una creencia muy fuerte que yo tengo, que es la de hacer las cosas sencillas bien, las cosas simples bien. Simple no es igual a fácil. Lo simple muchas veces es más difícil que las cosas complejas. Con simples me refiero a evaluar precios, evaluar tiempos, evaluar niveles de rendimiento. Los gerentes, los directores de los distintos
EODs nosotros le llamamos, las entidades descentralizadas que hacen las compras, necesitan cumplir con determinados niveles. Si es que un gerente tiene por regla tener menos del 60% de abastecimiento, ese gerente no es un buen gerente. Por mucho que pueda ser una buena persona, tal vez no es corrupto, pero si no tiene su trabajo al día, no puede seguir siendo un gerente. Asimismo con directores. Si es que siempre está comprando a última hora con ínfimas y las ínfimas salen con precios más altos, hay algo raro ahí. Yo conozco los precios en el sector médico, es lo que yo traigo es el valor agregado que yo traigo al cargo, que me he dedicado a la administración hospitalaria, no del lado médico, sino del lado administrativo. Entonces yo en el hospital compraba las cosas y veía cuánto costaban. Sé cuánto cuestan y es importante hacer hincapié en cuánto cuestan, por qué se está comprando más caro. El Estado, en todo caso, al volumen que maneja, debería de comprar más barato, no más caro. Hay un tema importante que usted lo menciona, que se cuestionó cuando usted fue nombrado por el presidente. Eh, no se nombra a un médico, no sé si la primera vez que no se nombra a un médico como ministro de salud, es como nombrar a un civil ministro de defensa, que ha pasado muchas veces y que se puede evaluar si ha funcionado o no. Entonces, ¿qué le trae a usted para ser ministro de salud? ¿Qué tipo de estrategia tiene el presidente y el gobierno y usted mismo para llegar a la cartera de salud sin ser médico? Yo traigo años de experiencia en administración hospitalaria. Yo me considero a mí mismo, y espero que lleguen a verme con el tiempo y la gestión, así los médicos y la ciudadanía, como un sirviente de los médicos, un servidor del sector salud. Porque si bien yo nunca voy a hacer cirugía, ni voy a prescribir una medicación, ni dar tratamiento, Ujú. yo sí me he encargado durante muchos años a ponerle a los médicos las cosas que necesitan para que ellos puedan hacer esto. El médico ecuatoriano es excelente, es reconocido a nivel internacional. Te pregunta en Chile o en los Estados Unidos. Tengo hasta familiares que son médicos y son grandes médicos en el extranjero. Y aquí viene la cosa, el médico necesita muchísimos implementos, muchísimos equipos, fármacos, procesos, infraestructura para poder realizar su trabajo. Y esta labor es un trabajo en sí mismo. Es algo que es difícil, requiere conocimiento específico de una industria, que es la industria médica y de la salud, para poder hacerlo de una manera eficiente. Y eso es lo que yo quiero aportar al sector salud. El presidente me llamó y me dijo, Edgar, has trabajado conmigo, te conozco, tengo confianza, y sé que esto de aquí tú lo sabes hacer bien. Y bueno, heme aquí, le dije a mi esposa y me dijo, ¿estás seguro? Eso es un trabajo muy difícil. Yo le dije, creo que es el momento de ayudar a mi país, de servir a la patria. Yo creo en el proyecto del presidente Noboa, por eso estoy aquí. Y creo que puedo poner mi grano de arena para que ese proyecto sea exitoso por el bienestar de todos los ecuatorianos. Son las 8:38. Estamos conversando con el ministro de Salud, Edgar Lama. Ministro, usted se refería a que hay hospitales y hospitales y quisiera preguntarle respecto a, por ejemplo, la situación de violencia que ha habido en ciertos hospitales, por ejemplo, dos funcionarios asesinados en hospitales en Esmeraldas, dos directivos del Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Líes que sufrieron ataques violentos. ¿A qué se debe estos ataques? ¿Existen mafias infiltradas o qué está pasando? Estos ataques yo no los relacionaría a las mafias del, por así decirlo, que existen o pueden existir, que se rumora que existen en el sector salud, pero yo no soy quien para hacer una investigación, porque eso está a cargo de la Fiscalía, Ministerio del Interior, entre otros, Policía Nacional. Estos ataques fueron perpetrados por esta situación de violencia que vive el país y que estamos en proceso de corregir, que es algo que se ha heredado en este gobierno. Estamos en proceso de corregir, digo, como gobierno, no como Ministerio de Salud Pública. Lo que yo he podido llegar a hacer, mantengo una excelente relación con el ministro Reimer, le ha comunicado de cada Ujú. caso, se ha duplicado el nivel de protección en determinados centros hospitalarios y espero que esto no vuelva a suceder. Realmente lamento muchísimo este tipo de situaciones, es algo doloroso y yo quiero ahí poner un poco comentar a quien sea que me escuche, es relevante, los hospitales no tenemos bandera política, ni tenemos preferencias eh, políticas, ideológicas. Los hospitales tienen bandera blanca, los hospitales son blancos, siempre lo digo. El hospital cura a la gente, no importa, cura hasta a los criminales. Los hospitales reciben, el hospital del Guasmo recibe todo el tiempo. Estuve visitando y habían como 10 PPLs que estaban haciéndose atender. Una situación terrible. Ese es un tema importantísimo porque fíjese lo que pasó en Ambato hace unos días, el fin de semana, la balacera en el hospital para rescatar a uno de los líderes de los lobos que estaba internado. Los códigos plata están funcionando.
¿Hay algo más que hacer para garantizar la seguridad? Porque sí, atienden a delincuentes y los compinches van a intentar liberar a los delincuentes a sangre y fuego. Claro que sí. Es algo dolorosísimo que se haya convertido en esto los hospitales y en ese sentido le deseo el mejor éxito al ministro Reinberg. Creo que él tiene la capacidad para poder dar frente a estas situaciones. Cuando yo he solicitado respuesta ha sido inmediata y mientras tanto yo seguiré atendiendo a los médicos para que ellos puedan atender a la población, porque eso es lo que yo hago. Ministro, hablemos del cuadro nacional de medicamentos básicos. ¿Hay alguna posibilidad de que se incluyan medicinas para pacientes catastróficos? ¿Qué tipo de medicinas se van a incluir en esta actualización que se está haciendo? Si no estoy mal informado. Existe la posibilidad, se lo está discutiendo con los mejores criterios médicos. Tengo a un departamento completo trabajando en eso y próximamente se harán los comités correspondientes según ordena la ley. Más allá de eso, decirle exactamente qué medicinas o qué enfermedades, no le podría dar una Pero respuesta ¿cuándo se va a dar esta inmediata. actualización? ¿Hay una fecha? El tema es que es un proceso eh, de diálogo y de consenso al que hay que llegar y que es un trabajo que se hace poco a poco. Esta semana tenemos una reunión de trabajo y así se va avanzando de reunión de trabajo, pero eventualmente llegaremos a una conclusión. No le puedo dar una fecha exacta porque es un trabajo que requiere de consenso, requiere de trabajar con distintos grupos, comités, no solamente una cuestión del Ministerio de Salud Pública que determina y listo. Ministro, permítame hacer una pausa para seguir conversando de unos temas importantes que quisiera preguntarle sobre vacunación, por ejemplo, que es un asunto que importa mucho en el país. Hacemos una pausa y volvemos de seguida. Estamos con el ministro de Salud, Edgar Lama. Justo me acaban de enviar un oficio que le enviaron a usted el 7 de marzo, la Federación Ecuatoriana de Enfermedades Raras o Poco Frecuentes. No puedo leer, no alcanzo a leer realmente, pero usted me imagino que sabe de lo que se trata. Es sobre lo que hablamos hace un momento de las medicinas, del cuadro básico de medicinas, la Ujú. atención especialmente a los pacientes de estas enfermedades. Comprendo. Bueno, aquí tenemos un punto que es maravilloso, pero a la vez plantea dificultades al mismo tiempo. O sea, es la enfermedad y el avance de la técnica científica, de la técnica médica. ¿Qué sucede? La enfermedad aflige a muchísimas personas y es el objetivo del Ministerio de Salud Pública sanar a la mayor cantidad de personas y reducir el sufrimiento al mínimo. Sin embargo, hay tanta variedad de enfermedades, por algo son llamadas algunas enfermedades raras, son enfermedades que no se conocían antes, que son nuevas, que recién están siendo observadas y estudiadas, y los tratamientos a su vez son experimentales, son tratamientos nuevos, y tratamiento nuevo y de última tecnología muchas veces implica un tratamiento muy costoso. Podemos tener una enfermedad que nunca tuvo cura y que el día de mañana una farmacéutica, a través de un maravilloso trabajo de años, ha desarrollado una cura para sanarla. Solamente sucede que es una cura prohibitivamente costosa. Entonces, siempre va a haber una pequeña fricción entre el ministerio y estos grupos de personas que sufren enfermedades raras, que desean curas y es normal, es lo más natural del mundo y deseo proporcionárselas, pero que muchas de estas medicaciones no pueden ingresar a un cuadro básico porque no tienen nada de básicas. Son medicaciones de última tecnología que, un ejemplo en concreto que le pongo ahora, una niña Rafaela de 9 meses que está sufriendo un, una enfermedad debilitante neuronal en su columna, en las neuronas del tema espinal. Esta enfermedad no tenía tratamiento. De hecho, yo conversé con una médico que no es de esta área, que es un excelente médico, que me ofreció ayuda. De hecho, es mi hermana, ella es cardíaca, y le dije, tiene tal enfermedad. Y me dijo, eso no tiene tratamiento. Y yo le dije, sí hay tratamiento, mira, chequea esto de aquí. Lo revisó y me dijo, sí, terapia genética, pero eso es carísimo. Son $2 millones que cuesta la medicación. Estamos haciendo lo imposible por conseguirle la medicación. Si nos está escuchando la madre de la chica, que sepa que no está. Pero hay que hacer trámites adicionales, una de las herramientas es, y ahí entra mi capacidad como abogado, es hacer un trámite judicial para que un juez ordene al ministerio la compra de la medicación sin necesidad de insertarla en un cuadro.
aparte de las medicinas, la lista de enfermedades raras. Es decir, también se necesita una actualización de esa lista de enfermedades raras. ¿Están trabajando en eso? Exactamente, sí. ¿Para cuándo se prevé que se pueda tener esta actualización del cuadro? A mi creencia, el listado debería actualizarse todos los años. Al momento nos encontramos trabajando, pero es necesario incorporar, esto es un trabajo ya ni siquiera de política pública, es política pública combinado con academia del más alto nivel. Es necesario avalar estudios, revisar qué es lo que existe en la literatura internacional para incorporarlo en nuestra política pública de salud y toma algo de tiempo. Pero cuando continúe mi gestión, porque creo que será así, se actualizaría probablemente una vez al año, así sea para cambios mínimos. Ujú. Ministro, hablamos del pago a las dializadoras porque hubo varios plantones en diversas ciudades por este tema del pago a las dializadoras y pese a que ha habido desembolsos, se menciona que, bueno, no alcanza. ¿Cómo está esta situación ahora mismo? Estamos trabajando en más desembolsos, porque el Ministerio de Salud Pública, el Gobierno Nacional, a petición del señor presidente, tenemos una prioridad y es asegurar cobertura en atención médica para todos los ecuatorianos. Y esto implica atender a los 24.000 pacientes renales que requieren de diálisis 3 veces a la semana o más. Claro. Es necesario atenderlos, se lo va a lograr y se va a pagar en medida de que se pueda mantener el servicio continuo. Pero aquí tenemos una contraposición. La contraposición es que no podemos desperdiciar ni un dólar porque el presupuesto en salud, como ya les dije, la medicina crece, la técnica avanza, Claro. siempre hay nuevos tratamientos. El presupuesto en salud siempre es muy poco. No porque sea poco lo que asigna el gobierno ni que le dé prioridad. De hecho, para el presidente no es una prioridad del más alto nivel, sino porque siempre hay más en que gastar. Siempre podemos hacer algo mejor. Pero necesitamos hacer auditorías. Y ahí entra mi conocimiento como administrador hospitalario. La auditoría nos permite ver qué es lo que ha estado sucediendo realmente y asegurarnos que ni un dólar del dinero de los contribuyentes destinado a dar esas atenciones se pierda. Han habido malas gestiones en el pasado, y no hablo del pasado. Esto aquí es una deuda de muchísimos años que heredamos, tiene 15 años de antigüedad, si me entienden. Y estamos haciendo lo posible para responsabilizarnos, porque así es como operamos nosotros. Acuerdo Ministerio de Salud con Solca, este tema que también era importante y que otra vez pasa por tema económico. Con Solca se ha logrado un maravilloso acuerdo. Yo tengo una relación con los médicos y los dirigentes de Solca de hace muchísimos años. Y estas personas confían en mi palabra, confían en la gestión que yo hago, confían hasta cierto punto y valga en mi trayectoria, pero también en mi antecedente familiar. Y me complace decir que no los hemos defraudado y que por lo tanto ellos no defraudarán al paciente oncológico. ¿Están al día? Al día no. Insisto, es una deuda muy grande de muchísimo tiempo. ¿Cuánto se debe todavía? Hemos asegurado un pago de 3 millones mensuales para que ellos continúen la atención. Y eso les permite tener el flujo necesario para poder exactamente, para mantenerse atendiendo las necesidades del paciente de cáncer ecuatoriano. Estamos en campaña de vacunación contra la influenza. Ha habido brotes importantes entre noviembre, diciembre, enero. La época invernal siempre trae esto. ¿Cómo está el tema de la campaña? Cabe destacar que Ecuador es un país ejemplar en el tema de vacunación. Tradicionalmente, creo que los ecuatorianos sí podemos decir, tenemos unos estándares muy importantes de vacunación. Sí, se ha hecho un gran trabajo con respecto a la vacunación. Ya tenemos más de 3 millones vacunados. Se ha invertido poco más de 13 millones de dólares en las campañas de vacunación. El objetivo es llegar a 15. No hay ninguna razón perdón. El objetivo es llegar a 5, confundí las cifras. Imagínense. A 5 millones de vacunados contra la influenza. No pierda la esperanza. No, tengo muchas esperanzas respecto al éxito de este proyecto. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las vacunas de COVID? ¿Se está colocando esa vacuna? ¿Ya no es prioridad? Al momento ya no es prioridad. Sin embargo, la campaña de vacunación contra COVID tuvo muchísimo éxito. Al momento no hay mayor preocupación por ese lado porque existe la mayor parte de la población se encuentra vacunada y por lo tanto opera algo que se llama inmunidad de rebaño, inmunidad, yo lo estudio en inglés, herd immunity. Este tema protege incluso a aquellos individuos que por sus condiciones médicas o por otros motivos no pueden vacunarse.
Ya no es prioridad, pero la gente ya no se vacuna. Ya no es prioridad porque ¿Cuál no... es la recomendación actual de la vacunación? La recomendación actual de la vacunación es que todas las personas tengan sus dosis, pero nadie sus 2, 3 dosis. O sea, no 4, Puede no ser. 5, no 6. Porque hay gente que busca vacunarse una vez al año. O por ejemplo, niños que nunca han tenido esa vacuna, Ujú. recomienda hacerlo. Sería razonable, ¿sí? Sería útil. Al momento, hasta el 2024, finales del 2024, operó el programa de vacunación contra COVID. Al momento estamos adquiriendo nuevas vacunas, pero como insisto, no es una prioridad. Hemos dado paso a cosas que son más urgentes. Pero hay vacunas. Hay O sea, vacunas si yo y hay mañana como me quiero ir vacunas. al centro de salud en tal sitio, en tal ciudad, voy a encontrar una vacuna. Es decir, hay abastecimiento de vacunas COVID. Al momento de abastecimiento de vacunas COVID no hay. No hay. No hay una campaña de vacunación contra COVID en este momento porque el COVID es una preocupación secundaria. Pero van a traerlas. Vamos a traerlas. ¿Qué cantidad? No lo podría confirmar en este momento. Mi equipo le podrá hacer llegar ese dato inmediatamente, pero una cantidad razonable para satisfacer la necesidad marginal de las personas en este momento. Ok. ¿Algo más? Ministro, en otro tema, sí, hace unas semanas atrás hubo la firma de este acuerdo entre el gobierno Google Cloud para implementar un proyecto de CNT Salud. Entiendo que esto ya empezaba en febrero. ¿Cómo está avanzando? ¿Cómo está implementándose, beneficiando a la gente, a los pacientes? En este momento estamos en un proceso inicial junto con CNT, junto con la Secretaría de Transformación Digital. Al momento nosotros somos una parte colaboradora, por así decirlo. Nos piden información, nos piden data, nos piden esto y lo otro, y nosotros lo proveemos. Yo me encuentro muy emocionado respecto a los beneficios que va a generar este proyecto al público en general, porque la historia clínica es, insisto, valga la redundancia, toda la historia de lo que le ha sucedido a un paciente. Si logramos tener homogeneizada esa información, universalizada para que cada hospital lo tenga y esté conectado en privado, en público, en IES, en ISFA, ISPOL, todas las personas que operan dentro de la red, sería un avance maravilloso para simplificar procesos, y procesos simplificados significa más plata, no desperdiciada en administrativos y en procesos y en cuestiones que toman tiempo, sino en tratamientos, fármacos, equipos y cuestiones que aumentan la cobertura que tiene la red. Nos hace más ágiles y más eficientes. Ministro, gracias por habernos acompañado. Suerte en su gestión al frente de esta cartera de Estado. Y a mí me alegra haberme salido un ratito de la política para dedicar a un tema tan importante como es la salud pública del país. Gracias y buen día. Le agradezco muchísimo haberme invitado. Encantado de venir. Edgar Lama, ministro de Salud. Son las 8:58, tenemos que terminar.